Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy te vamos a contar qué ingresos mínimos exigen los bancos más importantes para otorgar una tarjeta de crédito. Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión disponibles en el mercado local y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fausto Espotorno para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus consultas. Ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy, al igual que el miércoles, nos acompaña Cristian Buteler para brindarnos algunas recomendaciones de inversión para todos aquellos que están evaluando, analizando, buscando alternativas para colocar su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Hola. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a arrancar hoy con información de seguros, porque en los últimos días se conoció un fallo judicial en contra del gobierno que avala una medida cautelar que se presentó en el que se indica que el gobierno se ordena al gobierno abstenerse de contratar pólizas de ART por contratación directa. Yami, una medida importante, ¿no? Teniendo en cuenta que se detectó que hubo cobros con sobreprecios en contratos realizados bajo esta modalidad, ¿no? Sí, desde ya, y también porque ante la advertencia no se llegó a un acuerdo, no se frenó esa operatoria que tiene que ver con las renovaciones y con las contrataciones nuevas. A partir de que la justicia avala y le da lugar a esta medida cautelar que presenta una asociación civil, es que entonces no podrá el Estado contratar aseguradoras vinculadas a riesgos del trabajo, ¿sí?, sino que deberá someterlas a una licitación. Y haciendo el cálculo y considerando las ofertas presentadas para presuntas licitaciones, a lo que se llega es a una baja en el precio y en el caso, por ejemplo, de una aseguradora puntual, que hubiera sido hasta casi un 21% menor el valor. Entonces, a ver, por un lado, esta posibilidad de que más compañías integren el menú de opciones que contrata directamente el Estado. Y por otro lado, que los costos sean menores, sin que eso signifique y sin que eso vaya en desmedro de la calidad que se le ofrece a las compañías, y a los asegurados, a los empleados y bueno, al Estado, en este caso, como el que contrata. Así que está la medida cautelar, pero no es algo que ya esté resuelto, porque hay muchas. Pensá en la cantidad de contratos, en la cantidad de empleados y en el tamaño del Estado. Pero es un gran antecedente que que en lo que refiere al mercado asegurador tiene que ver de nuevo con más opciones, y bueno, con precios más bajos también. Tal cual. Así que bueno, una medida que... Y con la posibilidad, a lo que lleva esto, de ofrecer siempre lo mejor para ser valorado también, no solo por el precio, sino por la calidad, que es en lo que siempre hacemos hincapié especialmente, ¿no? Indudablemente. Así que bueno, seguiremos de cerca a ver cómo se cumple esta medida. Ahora vamos a cambiar de tema y te vamos a contar qué ingresos mínimos exigen los bancos más importantes del mercado local para otorgarte una tarjeta de crédito. Si lo usamos con precaución en momentos donde la financiación todavía es cara, la tarjeta de crédito puede ser un buen instrumento para hacer las compras. Todavía están vigentes muchos planes de cuotas y por supuesto también descuentos en supermercados y en otras casas de consumo
casi cotidiano, ¿eh? Vamos a ver cuáles son los requisitos para tener tarjetas de crédito de entidades de primera línea. Fíjense, estos son los ingresos mínimos requeridos para tarjetas de crédito. El Banco Ciudad apenas 1.500 pesos por mes. 6.000 Banco Provincia, Patagonia 6.500, al igual que el Santander Río. Banco Galicia 8.000, empezamos en 1.500, ya estamos en 8.000, también Macro, Banco Nación, y con 9.000 Credit Coop, Banco Francés y el HSBC también 9.000. Como vemos, no son ingresos exorbitantes y tener esta tarjeta de crédito realmente significa también pagar menos por financiación de lo que a veces pagamos cuando tenemos una tarjeta de una entidad de segunda línea, que dan créditos con solo el documento, te dan una tarjeta de crédito, pero después con la financiación suelen ser mucho, pero mucho más caros de lo que son las entidades de primera línea. Como siempre, toda esta información en nuestra página de Facebook. Muy importante esto que acaba de decir Santi, hay entidades que cobran tasas de interés efectivas de más del 100%, cuando uno no paga todo el saldo de la tarjeta al vencimiento, el doble o más de lo que cobran los bancos que incluimos en este relevamiento. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a abrir esta sección que todos los viernes dedicamos a aquellos que están analizando qué hacer con sus ahorros, que están buscando opciones de inversión, y como hacemos siempre, Cristian, vamos a comenzar con una alternativa conservadora. Bueno, Alejandro, una alternativa conservadora, yo sigo insistiendo con las LEVAC, realmente insistía antes. Y más esta semana. Por eso, insistía antes, ahora que subieron 2 puntos, obviamente no puedo dejar de nombrarla. Realmente, como siempre, es una inversión de muchísimo bajo riesgo, que se puede acceder en forma muy sencilla, llamando a tu operador o incluso a tu banco. Cristian, que le viene ganando por paliza al dólar, ¿no? No, al dólar lo está matando. Lo pasó por arriba. Digamos que en la gestión Macri está teniendo aproximadamente un 20% de rentabilidad en dólares. Realmente... Algo no se consigue en ningún lugar del mundo, ¿no? Bueno, por eso hay tanto se llama carry trade, a los inversores que traen sus dólares, los cambian a pesos, los ponen a tasa, porque realmente a ellos no les interesa la inflación, lo único que los afecta es el dólar estuvo tranquilo hasta ahora, y bueno, realmente han tenido una rentabilidad más que conveniente. ¿Tenés alguna otra opción para recomendar? O... Mira, el Merval ha empezado a tener alguna toma de ganancia, por lo tanto yo a un inversor conservador le diría que lo deje de lado por el momento y me concentraría capaz en bonos que sigan ajustando por inflación, los Bonser, porque todavía creo que abril vamos a tener un mes con una tasa de inflación en torno al 2% y bueno, me parece que los bonos que ajustan por inflación puede ser una buena alternativa. ¿En este caso te interesa alguno en particular? Los Bonser, los Bonser 2021 que tienen buena liquidez y demás, creo que van a ser de lo mejor que puede elegir para como vos decías, un inversor conservador. Bueno, una alternativa entonces también a las LEVACs para todos aquellos que están habituados a las inversiones más conservadoras. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí con María Cristina Cortesi para responder, como hacemos todos los viernes, a todas las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más aquí. Gracias a vos. Pero bueno, antes, como hacemos siempre también, vamos a responder una consulta sobre la situación de una entidad bancaria y con información también para todos los jubilados. Mientras vemos información en pantalla, las principales entidades financieras, les cuento que ya está vigente la resolución por la cual pueden cambiar de banco a aquellos que trabajan en relación de dependencia, la firma, la compañía, la entidad le haya designado un banco, pueden optar por uno distinto. Más información en la página de internet del ANSES. Perfecto, bueno, comenzamos a responder las consultas que nos han hecho llegar. Por ejemplo, la de Luis, Cristina, que hace aproximadamente 10 años se realizó un bypass gástrico. Nos cuenta que en ese entonces estaba en una obra social y luego se cambió. Hace poco le salió una hernia inguinal y le prescribieron una, esto es difícil de decir, dermolipectomía, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, en la obra social le rechazaron esta intervención, arguyendo que, como se hizo el bypass gástrico antes de estar afiliado a la misma, no tiene obligación de cubrirlo.
Nos pregunta Luis si esto puede ser así. Bueno, le contestamos a Luis que no es así, que la obra social tiene obligación de cubrirlo. Además, ese tratamiento está incorporado en el programa médico obligatorio, es decir, que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben cubrirlo. En este caso, por supuesto, la obra social a la cual él esté aportando. No interesa o no importa que el bypass gástrico lo haya hecho con otra obra social. Una vez más, una entidad que intenta aprovecharse. Exactamente, en todos estos casos siempre decimos lo mismo, si como nosotros tenemos un sistema lamentablemente de salud muy fragmentado, si se trata de una obra social, de las sindicales, de las leyes 23660 y 23661, podrá ir a hacer su reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud y si no también siempre tiene expedita la acción de amparo. ¿Y si se trata de una empresa de medicina prepaga lo mismo? También, porque el organismo de contralor de las prepagas es la Superintendencia de Servicios de Salud. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora con la consulta de Andrea, que hace algunos meses ella y su marido unificaron los aportes en una misma prepaga, pero ahora la empresa en la que él estaba antes los está intimando legalmente para cobrar una deuda de 3 cuotas por falta de pago. Al momento de unificar los aportes, nos explica Andrea, les informaron que la baja era automática y que no debían presentar ninguna nota. ¿Quiere saber entonces cómo deben proceder? Bueno, sí, es verdad, la baja es automática porque cuando se unifican los aportes, que es obligatorio que unifiquen es decir, los matrimonios o convivientes, deben unificar los aportes. En ese caso se firman declaraciones juradas que van también una de ellas a la obra social que deja o empresa de medicina prepaga en este caso. Así que bueno, será cuestión de ir a reclamar con el recibo de sueldo donde figure que sus aportes están siendo derivados a otra prepaga. Pero por eso, o sea que tienen porque razón, no puede pagar, claro, a dos en forma Andrea y su marido simultánea. no tienen que pagar en modo alguno estas 3 cuotas que les están reclamando. No. Muy bien, perfecto. Cristina, muchas gracias por haber venido una vez más. Gracias a Vamos a continuar. Ahora tenemos tiempo para una nueva recomendación de inversión, pero ahora, como hacemos siempre, para un inversor más atrevido. Bueno, para un inversor un poquito más arriesgado, yo le estaría recomendando en este momento Petrobras Brasil, que me parece que va a tener un buen rendimiento, como también el mercado local Carboclor. Estamos esperando que tenga una suba importante y bueno, son las recomendadas para un inversor un poquito más arriesgado. Muy bien, perfecto. Y como hacemos siempre, ahora vamos a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. Y mientras compartimos esa información en pantalla, atención a la advertencia del Instituto de Seguridad y Educación Vial referente a la pegatina que según el proyecto de ley que está en este momento en la legislatura porteña, tendrán que poner aquellos conductores de moto que lleven sus cascos y sus acompañantes. Y la advertencia, como les decía, vinculada estrictamente a cómo este puede alterar la integridad de un casco que justamente está diseñado completamente y en sus materiales y en su forma y en su integridad misma para que no ponga en riesgo o que ponga en el menor riesgo posible la vida de aquellos que lo portan. Información importantísima para que tomen nota porque esta gente lo estudia y bueno, hizo la crítica correspondiente. Como siempre, ustedes nos pueden mandar sus consultas. ¿Y a dónde? A @Café Financiero en Twitter, en Facebook también, Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Un caso curioso, ¿no? Una normativa que sale sin haber, evidentemente, considerado todas las cuestiones involucradas. Y como siempre, destacando, importante que antes de contratar a tu compañía de seguros, te informes sobre su situación, sobre la situación de solvencia de la entidad para tener alguna garantía de que en caso de siniestro, la entidad va a tener los recursos para hacer frente a sus compromisos. Quédate con nosotros, nos vamos a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fausto Espotorno. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Fausto Espotorno para analizar la situación y las perspectivas
de la economía argentina. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por venir una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, esta semana el Fondo Monetario Internacional confirmó o mantuvo los pronósticos que había realizado en enero de crecimiento para este año de la economía argentina en el 2,2%, por debajo de lo que buena parte de los economistas por lo menos pronosticaban a principios de este año. ¿Se modificó, Fausto, el panorama para el crecimiento de la economía argentina? Se modificó un poco para abajo. La verdad es que los datos del primer bimestre fueron peores de lo esperado. Sabíamos que no iba a ser un primer buen bimestre, ¿no? Estaba claro que el crecimiento económico iba a empezar a aparecer ahora en el segundo trimestre, pero los datos del primer bimestre fueron peores de lo esperado. Yo creo que eso sí cambió un poquito el punto de partida. Ahora los datos de marzo van a venir bastante mejor. Yo creo que cuando empecemos a sacar los índices de actividad que salen, que están saliendo ahora ya. Pero Fausto, disculpa, este desempeño peor a lo esperado del primer bimestre, ¿a qué lo adjudicás? Mirá, hubo varios factores. Tenés factores internacionales, Brasil, por ejemplo, que no empezó a arrancar. Se esperaba un repunte mayor de la economía brasileña. Exactamente. Eso por un lado. Eso por un lado. Después tuviste cosas muy particulares en el sector de producción de aceites y harinas. Ahí se esperaba que, aunque sea una recomposición, pero fue mucho peor el número. Ahí hubo una particularidad muy especial, y es que el año pasado, enero y febrero, habían puesto en marcha las plantas de producción de aceites y harina a pleno. ¿Por qué? Porque le cambiaron el cepo, ¿no? Salió el cepo, se corrigió el tipo de cambio y ahí pueden exportar aceites y harinas y procesar el aceite de harina en enero y febrero, cosa que no habían hecho en diciembre, justamente porque no se había salido el cepo. Claro. Pero en general, los enero y los febrero, esas plantas están paradas o con muy poco funcionamiento. Este año volvieron a su ritmo habitual, lo esperábamos todos, pero la verdad que fue demasiado habitual y dio peor de lo esperado. Después tuviste autos, que dio un mes bien, pero un mes mal. Ese mes que dio mal, que fue febrero, no se estaba esperando. Y así muchas particularidades que explicaron un bimestre malo. ¿Hasta qué punto influyó la decisión, ¿no?, del gobierno de aplicar los aumentos tarifarios, ¿no?, que se vieron tanto en enero como en febrero? Mira, creo que influyó poco. Porque se esperaban, eso estaba dentro de lo esperado. Lo que pasa es que yo creo que una de las cosas que estábamos viendo es que por ahí el agro empezó a traccionar antes. Además se retrasó un poco la cosecha con esto de las lluvias y la producción no salió de los campos a la velocidad que tenía que salir. Y lo que empezaba en febrero no empezó en febrero, empezó en marzo, y lo que tenía que estar en la primera quincena de marzo empezó en la segunda quincena de marzo, y sí se atrasó todo un poquito. El Banco Central insiste, Fausto, con la meta del 17%. Esta semana hubo declaraciones del presidente del Banco Central al respecto. ¿Es cumplible esa meta? Yo lo veo medio difícil. La verdad es que estamos proyectando una inflación más en el orden del 20%. Si vos mirás el REM, que es el promedio de los consultoras y economistas de mercado, está estimando 21,3. La estimación del fondo también de esta semana, ¿no? También. El Fondo Monetario está estimando 21,6%. Exactamente. Y veo muy difícil el 17%, porque eso implicaría un último trimestre de inflaciones muy, muy bajas. Yo creo que el segundo semestre vamos a tener inflaciones relativamente bajas, en el orden del 1% mensual, que van a ser muy bajas, pero no sé si tan bajas como para alcanzar el 17% del Banco Central. ¿Te sorprendió el anuncio justamente de Sturzenegger de que el Banco Central va a acumular reservas hasta que éstas representen el 15% del PBI? Me sorprendió, pero me pareció un anuncio bien realizado, digamos. La verdad es que el tipo de cambio estaba bajando mucho, ya hasta desde el punto de vista del mercado se estaba esperando una toma de ganancias en el dólar, que empezara a corregir, pero no corregía, y estaba medio a punto caramelo el mercado como para que el Banco Central, o el presidente en este caso, hiciera un anuncio de este estilo que forzara al mercado a decir, bueno, esto es lo que necesitábamos para que el dólar empezara a subir, ¿no? De hecho, el dólar empezó a subir y no creo que el Banco Central haya comprado un solo dólar. Entonces, me parece que fue una buena muñeca por parte del Banco Central para corregir un poquito el tipo de cambio. Pero modificó su postura de alguna manera en relación al tema, si bien con esa argumentación con la que intentó esconder por ahí la verdadera intención, ¿no?
Sí, yo creo que la verdadera intención fue esta, tratar de intervenir en el mercado de cambiarios sin intervenirlo en un primer momento, ponerle un piso al tipo de cambio. Y en segundo lugar, sí es verdad que él decía que no iba a intervenir en el mercado de cambios el año pasado, pero en los hechos había intervenido. No, eso es cierto. En los hechos había intervenido y en realidad lo que hizo fue blanquear un poquito la postura en la cual el Banco Central en principio tuvo una tipo de política el año pasado que fue ponerle un piso al tipo de cambio. No dejaba ni que el tipo de cambio bajara mucho y al principio tampoco dejó que subiera mucho. ¿Se acuerdan después de salir del cepo que en algún momento se fue muy arriba en febrero y marzo y el Banco Central subió mucho la tasa e intervino en el mercado cambiario, ¿no? De todas formas, ¿no hubo cierta contradicción? Porque de alguna manera uno dice, bueno, podrías haber logrado lo mismo si en lugar de subir la tasa la bajabas también. Sí. Bueno, pero acordate que el objetivo central del Banco Central hoy es la inflación, ¿no? Entonces la tasa es el instrumento que el Banco Central tiene para controlar la inflación. Lo que pasa... Siempre y cuando consideremos que hay una inflación que tiene que ver con un exceso de demanda, ¿no? En el mercado de bienes. Exactamente. En realidad lo que está sucediendo es que el Banco Central está emitiendo pesos, ya sea para financiar directamente al Tesoro o lo que está sucediendo realmente es que para comprar dólares que el Tesoro vende porque coloca deuda. El Tesoro tiene déficit fiscal, con ese déficit fiscal lo financia con emisión de deuda. Claro. Esa emisión de deuda es externa, con lo cual él obtiene dólares, pero necesita pesos para pagar salario o jubilación, entonces le vende los dólares al Banco Central, el Banco Central agarra los dólares. Sigue emitiendo para financiar. Emite pesos, y ese es el proceso que se ha estado dando. Entonces hay emisión adicional de pesos, para rescatar esos pesos tiene que colocar deuda, y como la inflación le subió, dijo, bueno, tengo que rescatar más pesos. Por lo tanto, tengo que subir más la tasa de interés para rescatar más pesos y absorber los pesos excedentes. Así que no cambió en eso la política. El problema de fondo no es el Banco Central, sino el déficit fiscal, ¿no? Porque con este déficit fiscal va a ser muy difícil que el Banco Central pueda actuar con mayor libertad. Siempre va a estar teniendo que o emitir pesos para el Tesoro o tomar los dólares que el Tesoro consigue y emitir los pesos en contra, con lo cual eso le cuesta en términos de LEVAX. Creo yo que hasta que no se empiece a atacarse de fondo el tema fiscal con un poco más de fuerza, estos problemas van a seguir existiendo, ¿no? Volviendo, Fausto, al famoso tema del 17% de inflación, ¿qué tan grave es que no se cumpla? Decías, bueno, dar 20, 21, ¿se cambia, se rompe el régimen de metas de inflación, se quiebra la reputación del Banco Central? ¿Cuál es el costo de no cumplir ese 17%? Mira, yo creo que el costo es variable dependiendo de por cuánto no se cumpla. Si no se cumple por 7 puntos, o sea, la inflación termina siendo 25, es un problema serio para la credibilidad del Banco Central. Porque cuando el Banco Central diga, para el 2018 mi meta es de 14, nadie le va a prestar atención, así que bueno, arreglemos 22. ¿No? Si no se cumple y quedan 19, bueno, más, yo creo que si da 19 la inflación por abajo de 20, es casi cumplido, se lo vamos a firmar como cumplido. Y como creo que va a estar en orden el 2021, se lo van a dar como un cumplido, sí, pero exageraste en ese esquema. Es diferente por cuánto no se cumple, yo creo que eso es importante. Ahora, la credibilidad del Banco Central, si la baja a 20, no se va a romper, porque efectivamente logró una baja muy importante de la inflación. Fausto, nos quedan 40, 50 segundos. En relación al tema del déficit, hubo un acuerdo esta semana del gobierno con los gobernadores para darle más eficiencia al gasto del Estado. Sí. ¿Cómo viste esto? ¿Crees que es un buen avance? Creo que es un avance en la dirección correcta. La verdad es que así como estábamos, donde cada uno hacía lo que se le cantaba con el tema del déficit fiscal, generaron un serio problema de coordinación fiscal, porque de nada servía que el Estado bajara un impuesto, por ejemplo, las retenciones, y después venía la provincia y subía el inmobiliario rural, y entonces al final no salía ganando nadie. Era muy importante este tema para coordinar este tipo de cosas, pero el problema sigue existiendo, ¿no? Muy bien, bueno, Fausto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Fausto Spotorno sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.